Se entregaron los resultados de la prueba PSU. Miles de alumnos que dieron esta prueba se encontraron muy nerviosos y expectantes ante los resultados. Este año bajó en un 30% el nivel de alumnos que sacó puntaje nacional. En la región solamente fue un 10%. Me encuentro con Víctor Cuevas, uno de los puntajes nacionales en matemática. Víctor, cuéntame un poco cómo fue para ti recibir esta noticia. Al principio fue como inesperado, la verdad. Me puse muy contento, pero la verdad es que no quería hacer ninguna reacción ni nada, ni contarlo nada, hasta estar seguro, y me pude asegurar la tarde, y ahí como que ya las llamadas empezaron, y ahí le conté a mis amigos y todo. Vino todo. Víctor, tú eres de un liceo municipal de Gualañé. Cuéntame un poco cómo es salir un poco de... Normalmente se piensa que los puntajes nacionales son de colegios privados. ¿Cómo es ser de un establecimiento municipal? Quizás es como una prueba. Yo me siento también de que es posible sacar buen puntaje aunque uno no tenga el dinero para pagar un liceo subvencionado. Básicamente eso, de que aparte del liceo que sea una ayuda, la mayor parte del trabajo viene de uno mismo, de que depende de uno el puntaje y el esfuerzo que ponga. Cuéntale a los estudiantes que te están viendo los tips para poder lograr un buen puntaje. Más que todo el gusto quizás por la materia, yo siempre lo he considerado, el estudio y obviamente al menos en matemática la mucha ejercitación, de que tiene que ver mucho con la ejercitación. Muchas gracias, Víctor. Esto y más lo puedes revisar en el siguiente resumen semanal de redmaule.com. Un mar de personas se pudo apreciar el día antes de Año Nuevo en las ciudades, realizando compras para despedir el 2012 y recibir en abundancia el 2013. La reina de esta celebración, sin lugar a dudas, fue la carne, ya sea roja, blanca, de ave o de soya, que tuvo un acompañamiento tradicional como las infaltables ensaladas, pero por sobre todo un buen vino que dio paso a la celebración en grande después de la cena, donde el cotillón tomó el mando de la fiesta y con ello la resaca del día siguiente. Lo vivido el año pasado en Talca, donde los mejores exponentes del motociclismo enduro del mundo se dieron cita en la capital regional, se repetirá con mayor espectacularidad este año. El Campeonato Mundial de Motociclismo Enduro tendrá su fecha inicial el 16 y 17 de marzo en el Cerro La Virgen, Pencahue y las calles de la ciudad. Así lo confirmó Marcelo Rojas, miembro de la organización del evento, que ya prepara los circuitos y por sobre todo la logística que debe contar este mega evento deportivo que reunirá a los mejores 150 pilotos del mundo. En la región del Maule se obtuvieron 8 puntajes nacionales, los cuales se distribuyeron en las pruebas de matemáticas, historia y ciencias sociales, ciencias y un puntaje por el promedio PSU. Una baja de puntajes nacionales fue la tendencia que marcó a la prueba PSU durante el 2012. A nivel nacional, la diferencia con el año pasado fue de un 32%, mientras que en la región del Maule también se produjo una baja, pero esta fue bastante menor que la nacional, solo de un 10%. En 29 encuentros disputados en el marco del torneo oficial de la Liga Nacional de Básquetbol, Deportivo Español lleva 28 victorias y una sola derrota, restando 2 fechas para establecer las clasificaciones a los playoffs del torneo. Los hispanos ya tienen su paso asegurado pese a tener 2 partidos pendientes para cerrar la fase regular. Tras conocerse el resultado de la PSU, cientos de estudiantes llegaron hasta la Plaza Cienfuegos en Talca para participar de la feria de postulación y matrículas que por primera vez se desarrolla en la región del Maule y que se efectúa en forma simultánea en la región metropolitana, además de Concepción, Viña del Mar y La Serena. La idea es entregar una ayuda a los jóvenes que buscan tomar la mejor decisión sobre su futuro profesional, y para lo cual en distintas casas de estudios superiores se hicieron presentes en la feria respondiendo a las inquietudes de los jóvenes y de sus padres. Las lluvias tardías que se extendieron hasta fines de diciembre pasado permitieron retardar los incendios forestales en la región del Maule, lo que en cifras muestra un 49% menos de siniestros durante la temporada, comparativamente con igual periodo de la temporada pasada.
Gran satisfacción para los padres y familias de estos niños puntajes nacionales en la región. Todo esto te lo contamos también en nuestra página en internet www.redmaule.com porque sabemos cómo informar.